Hablemos con. Hablemos con. A esta hora tenemos vía telefónica al economista Jesús Cacique para conversar un poco sobre lo que ha sido estos decretos de ley aprobados en la Asamblea Nacional Constituyente que pues aumenta lo que es el rango del impuesto al valor agregado fijado con una sobretasa de hasta 25% a bienes y servicios que sean pagados con moneda extranjera. Jesús, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, cordiales saludos, gracias por la invitación al programa. Jesús, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Precisamente ya lo hemos conversado, han salido en algunos titulares de la prensa, lo hemos hecho en el resumen de noticias del portal de la casa. Este tema, por supuesto, preocupa, debe preocuparnos a todos los venezolanos, ¿no? ¿Cómo comprender esto que ha sido aprobado en el seno de la Asamblea Nacional Constituyente sobre sobretasa del impuesto al IVA que se le va a hacer a los bienes y servicios que sean pagados en moneda extranjera? ¿Cómo comprender eso y con qué se come eso, no? Bueno, eso se come con hiperinflación, así de sencillo, que va a afectar al consumidor venezolano. Establecer una sobretasa al IVA es totalmente inviable en un país que está atravesando depresión económica. Por cierto, ayer el Fondo Monetario Internacional publicó en el Twitter, en el Twitter de mi persona, coloqué las cifras, estima que el Producto Interno Bruto experimentará una caída del 10% para el 2020. Estamos entonces en presencia de una fuerte contracción. La contracción acumulada en 7 años con Nicolás Maduro es 73,4% en 7 años. Eso es una cifra alarmante, un 73,4%. Estamos hablando prácticamente de 3/4 partes de la torta. Y un país que está atravesando hiperinflación. El sector manufactura en el año 1998 tenía 11.118 empresas operativas. Actualmente llegamos apenas a 2.800 empresas. Han cerrado más de 8.500 empresas en el sector manufactura. Segundo lugar, el tema que está en boga es el tema de los bodegones, porque por ahí viene todo el asunto. Los bodegones, cuando tú vas, no te entregan factura, etcétera. Entonces, si van a pechar a los bodegones con el 25%, ¿quién va a pagar en dólares? Bueno, nadie va a pagar en dólares, sino al tipo de cambio del día, y tú cancelarás en bolívares con el IVA del 16%. Entonces, la recaudación va a ser exigua. En segundo lugar, obviamente que los precios en bolívares también se van a incrementarse, porque el mercado o los agentes económicos se van a desplazar a comprar en bolívares que tú puedes pagar en dólares. Tú pagas en dólares, pero la factura fiscal te la entregan en bolívares con el IVA del 16%. Bueno, ¿qué va a pasar con los precios? Que los precios van a aumentar, y esto va a atizar la hiperinflación que estamos atravesando, que acabamos de cumplir 27 meses en hiperinflación. 27 meses. Jesús. Acarreando hiperinflación desde noviembre del año 2017, cuando fue publicada por la Asamblea Nacional 56,7% de la inflación. Bueno, imagínate tú, llevamos rumbo al mes número 28. Los venezolanos están totalmente descapitalizados. Hay en teoría económica, hay una curva que se denomina la curva de la FER. Esa curva de la FER significa que tú aumentas impuestos, recaudas un monto cada vez mayor, pero llega un momento en la curva que empieza a declinar, que de tantos aumentos que tantos incrementos de impuestos, comienzan las evasiones, comienzan las elusiones, y cae la recaudación tributaria. O sea que si creen, si el gobierno estima que va a aumentar los impuestos, que aumentando los impuestos va a aumentar la recaudación, yo lo dificulto. Sí. Y aparte que tienes también otro efecto, el efecto Olivera Tanzi. ¿Eso qué significa? Que la recaudación tributaria por la hiperinflación que está atravesando Venezuela queda pulverizada. Tú puedes recaudar nominalmente N cantidad de bolívares, pero cuando lo llevas en términos reales, no es nada, porque la hiperinflación lo pulverizó. Entonces hay un país que está atravesando depresión, porque no estamos en recesión, estamos en depresión económica. Recesión económica son 2 trimestres de caída del Producto Interno Bruto.
con el año 2020 serían 28 trimestres de caída, es depresión económica. Entonces, un país con depresión, un país con el sector manufactura golpeado, el sector comercio golpeado, hiperinflación, pérdida del poder adquisitivo, que está alrededor del 96% la pérdida del poder adquisitivo del venezolano, con incrementos salariales, tú no vas a resolver los problemas estructurales de la economía, porque tú tienes que ajustar el salario por niveles de productividad. Este proceso de indexar salarios por inflación es nefasto, porque bueno, vas a quedar entrampado, ¿verdad? Hiperinflación, aumento del salario, aumento de precios, depreciación del tipo de cambio. Entonces, no entiendo, es incomprensible. Bueno, es una medida que no es aislada, que es profeso contra el sector privado. Establecer un impuesto a las divisas, bueno, pues el mercado va a buscar estratagema y va a buscar estrategia, porque cuando tú estableces medidas draconianas con el mercado, siempre se buscan alternativas y el mercado busca de alguna forma u otra establecer estratagemas para eludir y para evadir impuestos. Así es, fíjate, Jesús. Vas a una tienda y compras un producto y pagas el producto en dólares, solicitas la factura en bolívares, así es sencillo, te entregan la factura en bolívares y con el IVA correspondiente. Fíjate que mencionaste algo importante al principio de tu comentario, que es que esta medida pudiera ir en contra de lo que es el incentivo en pagar productos con moneda extranjera, incentivo que de alguna forma bueno, el mismo Nicolás Maduro el año pasado, a finales del año pasado, comentó de que veía con buenos ojos. Entonces es como contradictorio de alguna forma que esto se decrete ahora desde la Asamblea Nacional Constituyente, porque puede entonces pasar lo que tú mencionas, simplemente entonces no pago con moneda extranjera, ya sea en dólares, en euros. Bueno, ¿Cuál es el objetivo final entonces de este decreto? ¿No? El problema es que también tenemos escasez, tenemos un problema de efectivo bien importante en el mercado, ¿no? Pero lo puedes cancelar con transacciones electrónicas, ¿no? Y aparte de esto, y las personas que tienen cuenta Cel, ¿cómo van a hacer? O PayPal, ¿cómo lo van a fechar un PayPal o cómo lo van a fechar una cuenta Cel? Así es. No tiene sentido. Y segundo, si tú tienes divisa y vas a comprar un producto y tienes que cancelar N cantidad de divisas, tú puedes cancelar en divisa y solicitar la factura en bolívares. Así de sencillo. Eso no te tienen por qué obligar a entregarte una factura en bolívares. Y otra vertiente, ¿cómo se fiscaliza? ¿Cómo se fiscaliza? Ahora, lo que corresponde a economía formal, eso sí ahí sí pueden cobrarte el 25% en supermercados, en farmacias que son fiscalizadas, tienen la obligación de cobrar el 25%, pero si vas a los bodegones o si vas a otra tienda que no sea tan formal, ¿verdad? Que no esté fiscalizada por el Estado, un supermercado grande, una cadena grande, etcétera, bueno, eso sí te cobrarán el 25%, pero tú entonces vas y te trasladas a otro sitio donde no te establezcan esta medida para de alguna forma u otra que no te afecte en los ingresos a tu persona. Entonces, son medidas que son, como dices tú, son contradictorias. Así es. Eso en ningún momento va a aumentar la recaudación impositiva. Y la recaudación impositiva está muy golpeada por el efecto de la hiperinflación, ¿no? Entonces el gobierno debería respetar el artículo 320 de la Constitución, que ahí es donde proviene la hiperinflación en Venezuela, porque ya no sigue al mismo ritmo la monetización de déficit, no sigue al mismo ritmo, pero en lugar de generar incentivos a la producción, a apoyar al sector privado, lo atacas con estas medidas que no va a resolver, como te indico, todos los problemas que está atravesando la economía. Así es. Jesús, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Fuerte abrazo y feliz día. Bien, Jesús Casica, economista, pues que bien ha resumido lo que pudiera pasar con este decreto de ley aprobado en el seno de la Asamblea Nacional Constituyente, que establece una sobretasa en el impuesto al IVA hasta el 25% para aquellos cobros, para aquellos pagos que se hagan a bienes y servicios y que se hagan en moneda extranjera. Puede generar mayor hiperinflación, puede generar que haya un decrecimiento en el incentivo para
el pago en otra moneda que no sea el bolívar. Y esto se contradice un poco con lo que incluso había comentado en algún momento Nicolás Maduro a finales del año pasado, de que veía con buenos ojos la dolarización de facto en el país.